Muy buenos días a todos, hermanos. Que el Señor Jesucristo siga reinando en cada uno de sus hogares. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo siga en sus corazones. Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy y le doy gracias a Dios por su misericordia, que son cada día nuevas y que me ha permitido estar aquí con cada uno de ustedes y me ha permitido compartir su palabra. Vamos a iniciar con una palabra de oración. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, venimos ante tu presencia, Padre. Mi Dios, con un corazón humillado, Padre, pidiéndote, mi Dios, que nos limpies de toda contaminación de pecado, mi Dios, que nos perdones, Padre, porque somos pecadores, mi Dios. Oh Padre de la gloria, pero buscamos la santidad siempre, Padre. Buscamos santificarnos siempre, Padre, en tu palabra, mi Dios. Oh Padre, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él vino a redimirnos del pecado, Padre, para darnos vida eterna, mi Dios. Padre, gracias por tu misericordia con cada uno de nosotros, Padre. Mi Dios, que en esta mañana, Padre, sea el Espíritu Santo el que siembre la semilla, Padre, de la gloria y la haga crecer, Padre. Oh, Padre, yo soy solo un instrumento tuyo, mi Dios. Padre, gracias, mi Dios, por tu amor, por tu poder. En el nombre de tu amado Jesús. Amén. Muy buenos días a todos. Vamos a estar iniciando con el tema el gozo genuino, el gozo puro. Vamos a conocer a qué se refiere cuando hablamos que tenemos gozo. Hay muchas veces que escuchamos a la persona decir, yo estoy gozoso, yo me siento feliz, yo me siento alegre con Dios. Pero no solamente es decirlo, sino vivirlo. Y vamos a conocer cómo el apóstol Pablo vivía ese gozo genuino, ese gozo puro que fluía por medio del Espíritu Santo y que solamente lo daba y lo da ahora nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a recordar ya en una enseñanza pasada, yo di una enseñanza sobre Filipenses. Recuerdo que era el capítulo 4. Y vamos a recordar un poco de dónde nació los filipenses. Filipos es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Fue la primera ciudad europea que escuchara a un misionero cristiano. Y aparte, Filipenses es la carta más afectuosa que muestra el apóstol. El aprecio personal, a su vez, desarrolla un fuerte vínculo con los creyentes de ese lugar. Desde el principio de esta carta nos damos cuenta del cariño y afecto que Pablo tenía hacia los creyentes de Filipos. Era una relación muy cercana. La relación que tenía el apóstol Pablo con los filipenses era muy cercana, a pesar que ya él no estaba físicamente con ellos ahí. Pero los filipenses, lo que han estudiado esta carta y lo que recuerdan la enseñanza que yo di sobre los filipenses, ellos siempre hacían lo posible para comunicarse con Pablo. Siempre veían cómo podían localizar al apóstol Pablo. El contexto histórico rápido del origen de la iglesia de los Filipos, iniciada en la casa de una mujer adinerada. ¿Recuerdan el nombre de esa mujer? Esa mujer se llama Lidia, a quien luego se une a un carcelero para hacer avanzar la obra de Dios en aquella ciudad. Todo esto usted lo pueden encontrar en Hechos capítulo 16 y van a ver la historia, cómo inicia los filipenses. Esta mujer adinerada se une en otro lugar, el carcelero. Entonces ahí vienen dos familias que comienzan e inician la iglesia de los filipenses. Y vemos, en la iglesia de los Filipos, vemos que ya desde su origen, la unidad, a pesar de la diversidad, pues muy difícilmente una mujer adinerada estaría unida a un carcelero. Para ese tiempo y para ahora es muy difícil, pero solamente el único que puede unir
a las personas con un mismo sentir es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede unir a cualquier tipo de persona, con cualquier tipo de costumbre, con cualquier tipo de raza, lo que se quiera llamar. Él es el único capaz de unirlo como familia. Porque nosotros todos somos un solo cuerpo en nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ahí la obra maravillosa del Evangelio cayó sobre ellos, sobre Lidia. Y Lidia en ese momento, estoy dando el contexto histórico rápido, en ese momento Lidia fue a Filipos, pero en busca de tesoros terrenales, porque recuerden que ella vendía tela, vendía cosas así, pero de mucho dinero. Y dice que ella fue a Filipos a buscar tesoros terrenales. Me imagino que ella fue a ver cómo hacía crecer su negocio, pero descubrió el tesoro eterno. Y el carcelero buscó la muerte en la confusión. Cuando el apóstol Pablo, recuerdan que estaba en la cárcel, él comenzó a cantar y llegó un gran terremoto, abrió las cárceles, y cuando se abrieron las cárceles, él dice, él se va a matar porque él dice, bueno, todos los presos se fueron. Pero el apóstol le dice, espera, aquí estamos todos. Entonces, en ese momento de confusión que tenía el carcelero, él estaba buscando la muerte, pero encontró la vida eterna por el testimonio evangelístico del apóstol Pablo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el testimonio que nosotros damos donde vayamos. Definitivamente, aparte de ser una carta que demuestra el cariño que el apóstol Pablo tenía, que el apóstol Pablo tenía hacia ellos, también al apóstol Pablo escribirle a los filipenses lo hacía con gozo. Y ese es el gozo genuino que yo quiero destacar en esta mañana. Y como le decía, no solamente decir, hermano, ¿cómo tú estás? Bueno, yo me siento gozoso. Pero el día de mañana lo vemos enojado, lo vemos triste, lo vemos sin ganas de nada. Y no solamente un día, sino muchos días seguidos. Entonces yo me pregunto, ¿será que tiene gozo? ¿Será que tiene ese gozo que solamente da Dios? Y vamos a ver cuál es ese gozo. El gozo se define como una virtud, que es la capacidad de producir un determinado efecto positivo. Esta es la alegría y complacencia que siente el cristiano en la existencia del reino de Dios y su justicia, tal como lo daba a entender el apóstol Pablo. Una definición rápida del gozo. Ahora, ¿qué es lo contrario al gozo? Al gozo puro, al gozo genuino que nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es lo contrario? Es cuando aún estamos encadenados en el espíritu y vivimos bajo el reino de este mundo. ¿Quién es el rey de este mundo? De aquí, de lo que es terrenal. Satanás. Y muchos viven bajo este reino. Recuerden que nosotros, al ser hijos de Dios, ya no pertenecemos a este reino. Nosotros pertenecemos al reino celestial, al reino de Dios. Nosotros ya no somos de este mundo. Por ende, no debemos dejar que las circunstancias de este mundo nos quiten el gozo de Dios. No podemos permitir eso, hermanos. Y todo aquel que está bajo este reino, el ajetreo del día a día en el que vivimos, nos condiciona a ser cada vez más buscadores del placer y la estabilidad. Yo veo a muchas personas buscando solamente el placer y la estabilidad. Entonces se basan todos los días buscando eso, pero se olvidan de Dios. Y cuando encuentran ese placer o cuando encuentran la estabilidad, están felices, están gozosos. Pero en cuanto ese placer y ese gozo se le va, se le fue el gozo. ¿Por qué se le fue? Porque es dado por el reino de Satanás, porque es dado por este mundo. No es permanente. Nada de este mundo es permanente. Pero el gozo genuino, puro, que nos da nuestro Señor Jesucristo es para siempre. A veces no queremos sufrir y cuando lo hacemos sentimos que el mundo se nos vino encima. El mundo es fluctuante.
hay subida y hay bajada. Y si dependemos de lo que éste nos pueda brindar para sentirnos plenos y satisfechos, estamos encaminados a vivir una vida de sube y baja, de continuo sube y baja, emocionales. Como le decía, no, el gozo no nos lo dan las circunstancias que nos pasan en este mundo. El gozo nos lo da Dios. Que la circunstancia no sea lo que define tu gozo, porque nunca lo estarías. Si la circunstancia te lo da, va a ser imposible que tú estés siempre gozoso. El único que puede darte ese gozo genuino es Dios, y por medio de su palabra te enseñará correctamente a encarar con madurez las situaciones estresantes. Ahora, ¿qué quiere decir? Recuerden que el mismo Señor Jesús afirmó que en el mundo tendríamos aflicciones. ¿Qué quiere decir? Que si tú eres hijo de Dios, no tienes que esperar que todo sea color de rosa. No tienes que esperar que todo te salga bien, sino que el gozo que te da nuestro Señor Jesucristo es para que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, tú estés gozoso. Tú estés gozoso. Y qué lindo experimentar eso. Qué lindo tener ese gozo del Señor. No todo es color de rosa. En ese sentido, vamos a buscar Filipenses capítulo 1. Vamos a leer el versículo 3 al versículo 4. Y los filipenses le causaban solamente gozo y alegría a Pablo, por lo cual estaba Pablo agradecido a Dios. Pero ¿por qué los filipenses le causaban tanto gozo a Pablo? ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. El apóstol Pablo inicia en esta carta saludando, pero desde el 3 en adelante, donde vamos a ir, vamos a ver ese agradecimiento hacia los filipenses. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 3 de Filipenses. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Imagínense qué declaración tan hermosa. Cuando alguien se acuerda de nosotros, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Cuando yo me acuerdo de cualquier hermano, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? O se me viene alegría, un gozo de acordarme de ese hermano. O se me viene, ay, verdad que ese hermano nada más se la pasa amargado. Ay, verdad que se la pasa deprimido. Que se la pasa quejándose de todo. Que se la pasa y se la pasa y se la pasa. No, nosotros somos los responsables de transferir gozo a los otros. Porque todos somos de una misma ciudadanía. Y todos debemos estar con ese mismo gozo. La gratitud de Pablo era al mismo tiempo su motivación para seguir intercediendo con gozo. Qué lindo cuando tú oras con gozo por un hermano. Qué lindo es eso. Y dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Imagínense esa declaración poderosa. Dice, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Cuando nosotros oramos, qué lindo orar con gozo. Pero a veces recuerdo que ahí había momentos que se decía, ¿alguien es voluntario para orar? Y nadie quería orar. Nadie quería orar. Porque no tienen el gozo que fluye y que da el Señor Jesucristo. Pero qué lindo también he visto, hermanos, que cuando dicen un voluntario que yo, qué lindo cuando hay hermanos que añoran orar, que añoran interceder con gozo por los hermanos. Estos son los que tienen ese gozo del Señor en su corazón. En este versículo, por primera vez en la carta, encontramos la palabra gozo. Las personas podemos contribuir el gozo de otros. Como le decía, cuando nosotros estamos gozosos, vamos a contribuir al otro también. Vamos a fluir. ¿Qué? Pero la pregunta es, ¿qué nosotros le hacemos sentir a los hermanos? Hola hermano, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días.
¿Qué encontramos? ¿Grosería? ¿O que nos quiten el habla? ¿Nos miren mal? ¿Qué encontramos nosotros en el cuerpo de Cristo? Bueno, llámense que son del cuerpo de Cristo, porque el que es del cuerpo de Cristo tiene que tener ese gozo genuino. Pero el que no está dentro de ese vínculo no puede experimentar ese gozo que solamente da Dios. Y dice el versículo 4 que él en todas sus oraciones oraba con gozo. Importante tener claro esto. Pablo estaba en ese momento en la cárcel y a pesar de esto estaba interiormente libre. Ahora, muchos dirán, los que no conocen de pronto la historia del apóstol Pablo en este momento, muchos dirán, ajo, el apóstol Pablo estaba viviendo momentos felices, el apóstol Pablo estaba bien relajado, ya que él decía que tenía mucho gozo por los hermanos. No, el apóstol Pablo en ese momento estaba en una cárcel. Imagínense en la cárcel sin mucha luz, sin un abanico, sin una comida bien agradable, sin un café, nada, no había comodidad. Pero Pablo estaba preso de la carne en ese momento, estaba preso de la carne, pero su espíritu estaba libre, gozoso, porque su espíritu pertenecía a Dios. Entonces, muchos de nosotros estamos no presos de la carne, estamos libres, no andamos con cadena ni nada, pero nuestro espíritu está preso. ¿Por qué? Porque vivimos prisioneros de cargas, vivimos prisioneros de las circunstancias de este mundo y no vivimos gozoso. Recuerden eso, el apóstol Pablo estaba preso, pero su espíritu era gozo y gozo. Nosotros estamos libres, pero qué triste que el espíritu esté prisionero, lleno de cargas, lleno de problemas. Y como le dije inicialmente, Jesús dijo que iba a haber aflicciones, pero nosotros, por medio de la palabra de Dios, tenemos que aprender a vivir maduramente. Tenemos que aprender a vivir gozoso. Que si yo no tengo dinero en este momento, no ande amargado. Que si el carro se me dañó, no ande amargado. Que si fracasé en una prueba, no ande amargado. Tenemos que estar gozoso. ¿Y qué más ejemplos tenemos del apóstol Pablo en ese momento? Tenemos que estar gozosos. Nosotros tenemos la responsabilidad de contribuir el gozo a otros. Ese gozo genuino. Pero muchas veces hay personas que dicen, tú me invitas al culto, pero yo veo que en la semana te la pasas amargado, te la pasas quejándote. Hay muchas personas que no tienen trabajo, se la pasan quejándose todos los días porque no tienen trabajo, pero al momento que tienen el empleo, todavía siguen quejándose, ahora porque tienen que madrugar, ahora porque el horario no les gusta, ahora porque esto y lo otro. Viven quejándose solamente. Y Dios detesta eso. A Dios no le gusta la persona quejosa. Y nosotros tenemos que tener ese gozo. Y vamos a seguir viendo el versículo 5 de la carta a los Filipenses. Por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Primero que todo, la comunión en que se refiere el apóstol Pablo hace referencia a la participación en común de todos los hermanos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo no se refería aquí a la comunión de un voleibol, a la comunión de una película que veamos todos, a la comunión de una carne asada, a la comunión de un río, que estemos en un río, en una playa. Ahora, no estoy diciendo que sea malo, no es malo, pero el apóstol Pablo no se refería a eso. El apóstol Pablo se refería que él oraba con gozo por los filipenses, porque dice, por vuestra comunión en el evangelio. ¿Por qué? Porque los filipenses permanecían
unidos en el Evangelio de Dios. Permanecían unidos estudiando la palabra de Dios. Esa es la comunión que quiere decir aquí. Era un hecho alentador el ver que desde su conversión y el inicio de la iglesia, los filipenses se esforzaban activamente en el Evangelio. Dice el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Cuál fue el primer día? Recuerden, lean Hechos 16, que el apóstol Pablo llegó a los Filipos y cuando él predica a un poco de mujeres, Dios le abre el corazón a Lidia. El apóstol Pablo estaba sembrando la semilla y Dios le abre el corazón a Lidia. Y luego de eso, el apóstol Pablo en su caminar saca a una muchacha que estaba endemoniada, le saca los demonios, pero los jefes de ella, los que estaban lucrando con ella, se enojan porque ella era adivinadora. Entonces, como ya los demonios no estaban en ella, ellos se enojaron y hicieron que metieran a Pablo a la cárcel. Pero antes de meter a Pablo a la cárcel, dice que le dieron latigazo, 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 latigazo. Si ustedes se ponen a leer. ¿Y cómo llegó Pablo a la cárcel? ¿Llegó quejándose? ¿Llegó triste? ¿Llegó enojado? No. Pablo llegó cantando alabanza, porque Pablo tenía el gozo genuino en su vida. Y ese es el gozo que todos debemos tener, que a pesar que nos estén latigando, a pesar que estemos con mucho problema, cantemos alabanza, oremos y estemos gozosos en la presencia de Dios. Y luego que Pablo estaba cantando, dice que llegó un terremoto, como le dije inicial, y ahí vino, y por el testimonio de Pablo, el carcelero, Dios tuvo misericordia de él y también conoce el evangelio. A veces, cuando estamos llenos de problemas, los que están afuera están viendo, bueno, vamos a ver, él dice que hijo de Dios, está ahorita pasando cualquier tipo de problema. Yo quiero ver si de verdad él va a pasar por encima o él va a estar tranquilo. Voy allá. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? No, aquí enojado, aquí bravo, aquí triste, porque yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas si yo estoy en la iglesia. Yo estoy en la iglesia y no sé por qué me pasan estas cosas. No, el de afuera está esperando que tú digas, yo estoy bien, estoy gozoso. A pesar de que me esté pasando esto, yo sé que Dios estará conmigo hasta el último día y me ayudará a salir de esto victorioso. Y así estaba Pablo. Así estaba Pablo. Y vamos a seguir leyendo el versículo 6. Dice, estando persuadido de esto. Estando persuadido de esto. ¿Ustedes saben qué estaba diciendo el apóstol Pablo aquí? Estando convencido de esto. ¿Pero de qué? Vamos a ver. ¿De qué estaba convencido Pablo? Dice, estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba convencido de la seguridad de la salvación de los filipenses. A pesar de que Pablo, después que sale de la cárcel, después que estuvo ahí un tiempo, él se fue. Y después más adelante, cuando él siguió en su trayectoria, él también quedó preso. Pero los filipenses no quedaron ahí. Bueno, no está el apóstol Pablo, no vamos a cantar, no vamos a orar, no vamos a seguir buscando de Dios, porque no, ellos ya tenían el querer como el hacer. Dios se lo puso en su vida y ellos trataban siempre de buscar de Dios, de hacer crecer la obra. Pero es triste cuando un pastor no está en un culto y la iglesia se quede con las manos cruzadas y la iglesia diga, hoy no vamos a hacer culto porque no está el pastor. Eso es triste, porque todos tenemos la responsabilidad de que la obra de Dios crezca. Todos tenemos esa responsabilidad. Entonces, él no dijo, yo pienso que, o no dijo, o no estuvo dudoso en decir, bueno, yo pienso que el Señor va a perfeccionar a ustedes hasta el último día. No, él dijo, estoy convencido
que el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Así tenemos que estar nosotros convencidos de que Dios había obrado en el nuevo nacimiento. Poderoso. El día del Señor se refiere al regreso del Señor Jesús en gloria. Dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Se refiere cuando nuestro Señor Jesús viene en gloria. Y vamos a seguir con el versículo 7, que dice, como me es justo sentir, esto debo todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Qué lindo que Pablo decía que todo ello eran participantes de la gracia. Es importante destacar esta poderosa declaración. Por cuanto os tengo en el corazón. ¿No es un lugar maravilloso donde tú tengas a tus hermanos en Cristo? Claro que sí. Y Pablo decía, por cuanto os tengo en mi corazón. ¿Dónde nosotros tenemos a nuestros hermanos en Cristo? ¿En una esquina o lo tenemos en nuestro corazón? Había tierno sentimiento de afecto del apóstol Pablo hacia esta iglesia de Filipo. Y esto es lo que menciona de que la cooperación armoniosa, además de la comunicación espiritual, siempre produce un dulce compañerismo y comunión. Qué lindo, hermano, qué lindo. Estudien, porque por el tiempo quizá no me pueda extender mucho, pero estudien Filipenses en sus casas y van a ver cómo una iglesia tiene que crecer en comunión, en comunión. Debe crecer una iglesia. Vamos a seguir con el versículo 8. Dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Aquí vemos que Pablo llegó a poner a Dios de testigo. Este versículo, hermanos, fue poderoso cuando yo lo leí. Imagínense que dice, porque Dios me es testigo. ¿Usted se atrevería a poner a Dios de testigo en decir que ora por un hermano todos los días y usted sabe que es mentira? ¿Usted se atrevería en una oración decir, porque Dios me es testigo que yo oro por fulano todos los días? Ay, yo no me atrevería. Yo no sé usted. Pero Pablo dice, porque Dios me es testigo de cómo amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Él pone a Dios de testigo de su sentimiento hacia él, hacia aquellos creyentes de Filipenses. El apóstol era consciente, así como también cuando él enviaba la carta, los lectores, que había en el corazón, que había un verdadero gozo en el corazón del apóstol y que Dios lo sabía perfectamente. De pronto el apóstol dice, Dios me es testigo, Dios me es testigo, como amo a todos vosotros. Lo que pasa es que ellos ayudaban mucho al apóstol Pablo. Ellos mandaban ayuda al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, Dios me es testigo, no lo estoy haciendo por interés, no lo estoy haciendo porque usted me ayude. Dios me es testigo que a todos vosotros lo amo. Y esto es tan hermoso. No era por interés. La palabra extrañable es algo que viene de muy dentro de uno. Se refiere a un sentimiento tierno, muy dentro, extrañable. Pablo extrañaba estar con ellos físicamente, pero imagínense cómo espiritualmente todavía Pablo permanecía con ellos unido. Definitivamente el apóstol expresaba su más sincero amor hacia los hermanos de Filipos. Vamos a seguir con el versículo 9 y dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Aquí el apóstol Pablo realiza dos peticiones, por un amor creciente y por un carácter completo. El apóstol Pablo dice, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. El amor ágape es un acto negado hacia otra persona.
La ciencia y el conocimiento proporciona la doble atmósfera que fomenta el amor. Y la ciencia es el saber intelectual y espiritual. El conocimiento es discernimiento, único en la Biblia, sincero, enfatiza la integridad personal, irreprensible. Significa tener un buen carácter que resiste todas las acusaciones. Es tener un buen carácter con gozo para que tú resistas todas las acusaciones, a todas las circunstancias. Y entonces el apóstol Pablo nos decía, yo pido en oración que ustedes sigan creciendo económicamente. Tú, Lidia, que empezaste, sigas ganando más dinero. El carcelero, ya no estés de carcelero, sino que ya estés de jefe. Él no hablaba de prosperidad, él no hablaba de comodidad, él no hablaba de tranquilidad. Pablo decía, y pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento. Nuestro amor abunde más y más por la palabra de Dios. En esto es lo que se debe basar la iglesia predicando. Que nuestro amor abunde más y más en la palabra de Dios. Y dice el versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo, en pocas palabras, le decía a los filipenses que siguieran viviendo en santificación para que sean sinceros con Dios e irreprensibles. ¿Tú eres sincero con Dios? ¿Tú estás siendo sincero con Dios? ¿Qué gozo tú tienes en tu corazón? Qué gozo que cuando está cayendo un aguacero, no lo digamos así, está llovinando y hay un culto, te quedas porque tú estás cansado, porque tienes sueño, pero no quieres sacrificarte solamente por esa llovina, ir a un culto. Pero es porque no tienes ese gozo. Que no, que me duele la cabeza, que hoy me voy a quedar. No, que llegué tarde del trabajo, estoy cansado, me voy a quedar. No, que mira que, y las excusas y excusas y excusas, es porque el gozo que fluye en ti, la fuente de tu gozo, no es de Jesús. La fuente de tu gozo momentáneo te lo da el mundo. Es fluctuante. Ese gozo es que si un día quieres ir a la playa con tu familia y cuando llegas allá cae un aguacero, te enojas y dices, pero ¿por qué está lloviendo? Si hoy era mi día para venir a la playa con mi familia. Y te enojas ¿con quién? Con Dios. Porque ¿quién es el que hace que el sol salga y la lluvia salga? Solamente Dios. Él es el que hace esto. Entonces te enojas y se te va el gozo. ¿Por qué? Porque lo que hace que en ti tenga gozo es el sol, no Dios. Entonces cuando a ti el gozo del Señor vive en ti, tú dirás, bueno, está lloviendo, ¿qué podemos hacer? Vámonos a buscar otra cosa que podamos hacer, vamos acá, pero no estemos enojados, habrá otro día. Pero la circunstancia no puede ser la que define tu gozo. Es Cristo el que da un gozo fuerte. Entonces, aquel hermano que ahora tenemos, por tema que todos conocemos, estamos todos teniendo los cultos, las reuniones por el WhatsApp, por Zoom, y los hermanos no se conectan. Los hermanos no están. Nada más hay 2, 3. Imagínense, nada más tienen que abrir el celular, abren el WhatsApp y se conectan y comparten con los hermanos. Pero ¿por qué no se conectan los hermanos? Porque es claro, no tienen ese gozo genuino. No viven por Cristo. Ellos viven por las circunstancias de este mundo. Abrieron más bloques, ya puedo salir un poco más, ya el toque queda hasta las 11 de la noche, ya no tengo que estar en la casa, puedo hacer otra cosa y Dios, tú puedes esperar. Allá te dejo a ti. Entonces,
Es triste cuando los hermanos no participan, pero es claro que no participan porque no tienen el gozo del Señor. No tienen el gozo del Señor. Entonces por eso Pablo en otras cartas dice, examinaos vosotros mismos si somos del Señor o no. Examínate si eres del Señor o no. Examínate. ¿Cómo que tú no tienes ese gozo? Bueno, hoy es miércoles, hoy vamos a un culto de oración, quiero estar con todos los hermanos. Hola, ¿cómo están? Que no sé qué. Mira que, hermano, nada, no están porque no lo tienen, no tienen gozo del Señor. Viven presos en el espíritu y libre en la carne. Y dice el versículo 11, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Lleno de fruto de justicia expresa cómo una persona alcanza la pureza que proviene del Señor Jesucristo. ¿Cómo tú vas a lograr tener fruto de justicia? Permaneciendo en la palabra de Dios. Si no permaneces en la palabra de Dios, no vas a lograr tener fruto de justicia. No vas a lograr tener ese gozo, amor, alegría, paz, paciencia. No vas a tener amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. No vas a lograr tenerlo porque vives bajo este mundo. Dice también Pablo, si leemos más adelante, porque vamos a llegar hasta este versículo, Pablo más adelante dice, bueno, mi mente, yo estoy allá, yo quiero ir allá al cielo. Pero si es necesario estar aquí en la carne por beneficio de ustedes, para que ustedes sigan escuchando el evangelio, bueno, yo me quedo. Pero más adelante, yo diría que el foco del capítulo 1 es el versículo 21. Se lo voy a leer. Dice, porque Filipenses capítulo 1, versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese era el foco de este capítulo. Para Pablo el vivir es Cristo y dice que el morir era ganancia. Y él decía, si yo me muero, yo estoy con Cristo. Yo quiero estar allá, ya él quería estar allá. Pero si era necesario estar en la carne, él decía, bueno, me quedo. Y búsquenlo en su palabra, sigan leyendo el capítulo 1 más adelante. Entonces, la pregunta es, ¿para ti el vivir qué es? No que cuando en el trabajo te va bien, que te aumentan o que te llega buena bonificación, tú dices, oye, ¿cómo estás? No, hombre, estoy contento, estoy feliz. ¿Por qué estás contento? Oye, me fue bien en el trabajo. Ah, qué bueno. Y después te encuentras a esa misma persona y le dices, ¿y qué pasó? Te veo como enojado. No, ve que me pasó una cosa en el trabajo. Esta vez no me llegó la comisión como yo la quería. Me pasó esto y lo otro del trabajo. Porque para ti el vivir es el trabajo, para ti el vivir es el carro, para ti el vivir es tus hijos, tu esposa y no Cristo. Ahora, cuando menciono esposa e hijo, es que algunos prefieren complacer a la familia. Un ejemplo, un domingo vámonos a pasear en vez de ir a la iglesia. Hablo de eso, porque claro que tu primer ministerio es tu esposa y tus hijos. Pero para ti el vivir es la comodidad. Hoy, este domingo es para ir para la playa. ¿Por qué cuando se dice vamos a subir una reunión más, hay clase los martes, los miércoles, los domingos, ya la persona se estresa y dice tanta clase, tanta, pero ponle un juego todos los días y que tiene que madrugar, lo va a hacer todos los días a las 6 de la mañana, va a estar madrugando para ir a ese juego, a reunirse allá. ¿Pero por qué? Porque el gozo que tiene no es de Dios, es el que es momentáneo, el que le da la circunstancia. Cuando tú tienes gozo del Señor, el gozo genuino, el gozo puro, tú vas a querer asistir todos los días a la iglesia, vas a querer compartir todos los días con los hermanos y vas a querer siempre estar pendiente de la iglesia. Y la conclusión es, hermano, si tú permaneces en la palabra de Dios, si tú permaneces en el amor ágape, si tú permaneces en la ciencia, en el conocimiento, y tú permaneces ayudando a los hermanos, preocupándote por los hermanos, gozoso a pesar de las circunstancias, tú vas a lograr tener frutos
de justicia, esos frutos de justicia, para cuando el día del Señor venga, Él te encuentre sincero, Él te encuentre aprobado. Porque todas las cartas de Pablo, él siempre tenía presente la venida del Señor. Él siempre tenía presente el día que Cristo venía por su iglesia. Y usted hoy en día tiene que tener eso presente porque eso va a venir. Y Dios te tiene que encontrar, Jesús te tiene que encontrar aprobado, un obrero aprobado que no tenga de qué avergonzarse. Entonces, pidámosle a Dios misericordia para que conozcamos ese gozo genuino, para que no estemos enojados, estresados, amargados, deprimidos, y examinémonos nosotros mismos. Pidamos a Dios misericordia. Pidamos a Dios misericordia. Vamos a tener una palabra de oración para terminar esta enseñanza. Padre celestial que estás en los cielos, mi Dios, oh Padre de la gloria, seguimos ante tu presencia, mi Dios. Padre, dándote la gracia, Padre, por esta enseñanza, Padre. Mi Dios, esta enseñanza que al momento de estudiarla, Padre, nos saca las lágrimas, mi Dios. Porque a veces nos quejamos, a veces estamos enojados, a veces no tenemos gozo, entonces estábamos viviendo por las circunstancias de este mundo. Oh, mi Dios, pero cuando usted nos da ese gozo verdadero, ese gozo genuino, vamos a vivir tranquilo, con paz, siempre gozoso por las cosas celestiales. Oh, mi Dios, gracias por cada oyente, Padre. Ten misericordia de los que no te conocen, mi Dios. Que la semilla, Padre, seas tú el que la hagas crecer para el que no te conoce, Padre, tenga en su corazón ese deseo de buscarte, mi Dios. Que tú eres el único, mi Dios, que puedes poner el querer como el hacer en los hermanos. Padre, gracias por todo, por lo bueno, por lo malo, por todo, mi Dios. En el nombre de tu amado Jesús, amén. Que tengan excelente día.